Le agradezco a Hernán la presentación. Hernán, ¿te los tenés que después te los pido? Gracias por la invitación. Un poco el desafío es hacer una presentación de unos 40 minutos, voy a tratar de que sea unos 40 minutos, tiene dos partes la presentación. La primera tiene que ver con, justamente como decía Hernán recién, algo de psicología cognitiva aplicada a cómo hacemos para cambiar, ¿no? Este es un momento, acá copla, acá no. Este es un momento de quiebre de modelos, de cambios, estamos transitando un año obviamente en el cual estamos girando hacia otro paradigma en términos económicos y hay que tomar muchas decisiones y hay muchas incertidumbres, entonces la segunda parte de la presentación tiene que ver con eso, con los escenarios de 2017, con cómo vemos algunos economistas el panorama y entonces como para que ustedes tengan las herramientas de la primera parte para tomar decisiones en el contexto de la segunda. El primer punto que quiero hacer es que las decisiones siempre se toman sobre la base de representaciones mentales. ¿Qué son las representaciones mentales? Es como cuando yo te digo, cerrá los ojos y pensá en, no sé, en una cosecha de 7 toneladas de soja por hectárea. Entonces vos cerrás los ojos y te la imaginás. Hay datos que son fáciles de imaginar, representaciones mentales que se construyen con facilidad. Vos cerrás los ojos y ves una imagen. Y hay otras representaciones mentales, como voy a mostrar ahora, que son más difíciles, que son de tipo semántico, que van a otra memoria diferente, que son datos concretos. Recién decían que hay algunos bancos que están ofreciendo ahora una tasa un 5% más baja, ¿no? Y uno dice, qué sé yo, vos mirás el costo financiero total de un crédito o la tasa de interés. Yo no te puedo decir, cerrá los ojos y imagínate una tasa de 17, o cerrá los ojos y imagínate una tasa de 12. No se te viene ninguna imagen a la mente, es un número duro. Entonces, la verdad que la representación mental es fundamental a la hora de que vos quieras cambiar algo. Si vos querés cambiar algo, tenés que facilitar una representación mental. Voy a poner algunos ejemplos. Miren, yo les decía, hay representaciones mentales que vienen de memoria episódica. ¿Qué quiere decir esto? Que vos lo formaste con imágenes de cosas que te pasaron, no te lo contó nadie. A vos no te contó nadie cómo funciona probablemente buena parte de tu proceso productivo, lo viviste todos los días en el campo. En cambio también tenés un montón de información, venís a estos seminarios, a estos encuentros y te dan un montón de información. Buena parte de esa información es dura, de naturaleza semántica. Lamentablemente, la información dura cuesta mucho más que entre y cuesta mucho más cambiar algo y sobre todo cambiar una percepción y cambiar una decisión si solamente nos basamos en información dura. Si yo les digo a ustedes un montón de beneficios, por ejemplo, lamentablemente la presentación que vimos recién de la gente de los lubricantes, era una presentación esencialmente que apuntaba a la memoria semántica, datos duros. Tal lubricante mejora tanto por ciento la prestación del motor, un dato duro. Salvo que vos hayas usado 2 o 3 lubricantes diferentes, entonces en ese caso es muy diferente porque ahí no te lo contaban, ahí vos lo viviste a la experiencia de haber usado distintos lubricantes. Si yo te quiero convencer de que uses un lubricante particular, tengo 2 caminos para hacerlo. Un camino es el dato duro. Lamentablemente ese camino no produce muchos cambios en las decisiones. En general es mucho más fácil cambiar una decisión cuando logro cambiar la representación mental episódica. Es decir, por ejemplo, y en parte algo de eso hacen, ¿no? Tomá, te doy un lubricante de prueba, probalo un mes y entonces después de eso hablamos del lubricante. Entonces uno lo probó, lo experimentó, sabe de lo que le están hablando. Cuando yo te digo un 15W40, vos cerrás los ojos y te imaginás la prestación del 15W40. Que era lo que estaban contando los muchachos recién. Fíjense la diferencia. Ese gran problema, por ejemplo, voy a poner 3 ejemplos para que vean la diferencia clara entre una representación episódica y una semántica. Miren el problema de las dietas, ¿no? ¿Por qué estamos todos gorditos acá? Nos cuesta un poco hacer la dieta. ¿Por qué? Porque cuando vos ves la torta, la representación mental episódica de esa torta, más a esta hora del mediodía, es un poco un crimen, porque vos decís, se te viene el gustito de la torta. ¿Has comido alguna vez una torta de esa? ¿Sabés de lo que te estoy hablando? Pero también hay información semántica, que es la que deberías tener en cuenta a la hora de hacer la dieta, que es la que está al lado, que te dice, mirá, la torta tiene 550 calorías, tanto porcentaje de grasas. Ahora, yo te puedo decir, cerrá los ojos, imagínate la torta de chocolate, todos lo pueden hacer bien a eso. O cierren los ojos, imagínense el choripán que van a comer dentro de un rato. Eso es fácil. Ahora yo te digo, cerrá los ojos, imagínate 4 calorías.
¿Alguna vez alguien vio una caloría en su vida? No. Entonces, no te podés formar una representación mental de la caloría. Si yo quiero que vos comas menos, tengo que facilitar una representación mental episódica de las consecuencias que tiene comer o de las consecuencias que tiene cuidarse con las comidas. Segundo, con los remedios pasa lo mismo. En el remedio, yo veo la cajita del remedio, un ibupirac le decimos nosotros, ¿no? O un paracetamol, es lo que tomamos cuando duele un poco la cabeza, tenemos algún dolor muscular porque estuvimos trabajando mucho. Y después está la información semántica. Yo les digo, miren, tómense un ácido acietilestético para que... Nadie mira eso. Esa es la información técnica, dura. La información dura no cambia nunca ninguna decisión. Por eso esa información dura está escondida en la cajita, en un prospecto que nunca mira a nadie. El producto, ¿cómo se comercializa? Con la imagen. Vos cerrás los ojos y ves la cajita esa que aparece ahí. Un tercer ejemplo. En el sistema financiero había agentes de bancos acá también. Cuando yo te ofrezco un préstamo personal, por eso es tan fácil vender préstamos personales, a punto tal que ya no los venden ni siquiera las personas. Los departamentos de marketing de los bancos tienen robots que te mandan mails a vos con un préstamo preaprobado. Les habrá llegado seguramente recientemente alguno que dice, usted tiene un préstamo preaprobado de 50.000, de 20.000, de 30.000. ¿Por qué? Porque es muy fácil cerrar los ojos e imaginarse lo que pueden hacer con 50 lucas, 90 lucas, 100 lucas. Yo me puedo imaginar en la playita de Brasil, me puedo imaginar comprando una máquina, me puedo imaginar comprando un combo estos que estaban ofreciendo los muchachos acá. Es decir, es fácil imaginarse eso. Ahora después te dicen que el costo de eso, abajo te dice costo financiero total 38,50. Otra vez, nadie se puede imaginar o cerrar los ojos y ver el costo financiero total. No tiene forma de nada eso. Y si yo te digo costo financiero total 38 o te digo costo financiero total 52, la imagen que se te viene es la misma. Entonces, una cosa es esa representación mental. Y otra cosa es cuando vos vendés seguros en el sistema financiero, tienen que comprar un seguro, te tenés que formar la representación mental de la contingencia. Y es más difícil formarse la representación mental de la contingencia porque además no queremos que pase. Entonces, como no queremos que pase, tenemos un bloqueo. Entonces tratamos de no ver la representación mental de la contingencia que puede ocurrir, que es la que mueve a que compremos un seguro. Y encima de que, o sea, la primera clave que les quiero dar es que si ustedes quieren cambiar algo, la batalla es una batalla de representaciones mentales. Tienen que cambiar la representación mental de la persona a la cual están queriendo hacer cambiar una decisión. Y la única manera de cambiarlo es ofrecerle una imagen. Necesitan que la persona visualice lo que ustedes le quieren explicar. Si ustedes lo explican con palabras, no van a llegar a ninguna parte. Necesitan que lo visualicen. Por eso cuando la gente de clase hace un gran trabajo, cuando vienen y dicen, vamos a ver las máquinas al campo. Eso es una cosa muy diferente a que yo te siente técnicamente acá con un tipo que es un experto de clase, que conoce todas las especificaciones técnicas de la maquinaria, te explica todo lo de la maquinaria, te entra por un oído y te sale por el otro. Incluso cuando no te entre por un oído y te salga por el otro, vos la sabés, la retenés a la info, pero la info no produce ningún efecto. No cambia tu decisión de compra de la máquina muchas veces, y en cambio sí la cambias y yo te lo muestro en funcionamiento. Pero además de eso, que es la primera clave que les quería dejar hoy, la segunda clave tiene que ver con cómo procesamos la información. Y ahí hay muchos sesgos también que podemos aprovechar para tomar mejores decisiones. Por ejemplo, el sesgo de resultados, ¿no? Tendemos a pensar que, ¿vieron ese famoso dicho del campo que dice cosecharás tu siembra? Literalmente interpretado, ese dicho está mal. Está mal. Porque vos sabés muy bien en esta actividad que tu resultado económico, por supuesto, depende de lo que vos siembres, entre comillas, o la actividad productiva que tiene cada uno, entre comillas, pero también depende de la suerte. Está fuera de tu control si llueve o si no llueve. Está fuera de tu control si el gobierno se levanta mañana, cumple con la baja de retenciones que prometió, o se levanta pasado mañana, no tiene la guita y dice que en realidad la va a hacer recién en 2018. Es decir, hay factores que están fuera de tu control. Y cuando vos tomás decisiones en contextos en los cuales están influidos por factores que están fuera de tu control, hay un sesgo muy fuerte a creer que los resultados que yo obtengo dependen solamente de las cosas que están bajo mi control. Y entonces uno comete errores. Uno juzga como muy buena la decisión de un productor si el resultado es una cosecha buena.
Pero la cosecha buena puede haber sido también culpa de la buena suerte que tuviste porque llovió cuando tenía que llover. No de que justo probaste una semilla que correspondía o probaste determinado producto. ¿Cómo hacemos para saber si fue la decisión mía la que está generando el resultado? Bueno o malo, Porque si es bueno hay que seguir, hay que insistir presuntamente con esa decisión. Ahora, si fue malo el resultado, vas al médico vos, que es una cosa muy parecida. Hacen un experimento, miren este experimento que les voy a contar para entender un poco este mundo. Le cuentan a toda la gente de una persona que tiene una dolencia cardíaca y que el médico recomienda operarla. A la mitad de ustedes les cuentan que la operación salió bárbara. Y a la mitad de ustedes le cuentan que la operación salió mal. Y después cuando le preguntan qué les parece la decisión del médico de haber operado al paciente, en general, los que le contaron que la operación había salido mal dicen, fue un desastre el médico, ¿cómo lo va a operar? Mirá, flaco, si el médico hubiera sabido que iba a salir mal la operación, obviamente no lo operaba. Hay un riesgo involucrado, hay una cuota de azar de vuelta. Vos tomás una decisión, nunca se te puede juzgar a vos por tu decisión cuando el resultado tiene una cuota de azar. Hay que tratar de separar la cuota de azar. En algunos entornos, por ejemplo, en el rinde por hectárea, es mucho más fácil separar la cuota de azar de factores climáticos. Uno sabe si el nivel de estrés hídrico fue el apropiado, se puede hasta medir. Digamos, uno puede saber hasta qué punto la suerte jugó a favor o jugó en contra. Pero en muchas otras decisiones, por ejemplo, en decisiones de administración financiera, en decisiones de si tomar crédito, les ofrecen una maquinaria. Ahora, se las ofrecen financiada. ¿Cómo se la financian? ¿A tasa fija o a tasa variable? ¿Cómo se la financian? ¿En dólares o en pesos? Tienen que tomar decisiones. Es muy difícil saber si yo tomo una decisión, la financio en dólares y el año que viene el dólar se va a 20 pesos. ¿Quiere decir que me equivoqué? ¿Que tomé mal la decisión? Probablemente no. La clave central es, vos en el momento que tomaste la decisión, ¿sabías que el dólar se iba a ir a 20 pesos? No, no lo sabía. Bueno, entonces no le eches la culpa a tu decisión. No tiene nada que ver tu decisión. Pero claro, es muy difícil separar el error propio del error no forzado que tiene que ver básicamente con la suerte. Y nos pasa esto de que confundimos mucho por esa cuestión del azar, confundimos las rachas con tendencias. Confundimos las rachas con tendencias. Pasa 3 o 4 veces una cosa, creemos que ya está la tendencia y simplemente es una racha del azar. Puede darse que vos tengas 3 cosechas buenas por racha, por azar. Justo vos, ante esas 3 cosechas buenas, tomaste una decisión. Te cortaste el pelo. Te pelaste. Entonces estás convencido que la pelada tiene poderes sobre la cosecha, ¿no? Bueno, o no somos cabuleros. Ahora está la propaganda del nitrajín que dice que somos todos cabuleros y que por eso hay que usar un nitrojín para no ser cabulero, ¿vieron? ¿La vieron la propaganda? Bueno. Entonces, ahora, ¿qué es eso? Eso es confundir una racha con una tendencia. Yo creo que está pasando algo que es una tendencia. Fíjense lo que le pasa a Caruso Lombardi. Yo lo llamo esto el efecto Caruso Lombardi, ¿no? Caruso Lombardi, ¿qué hace? Agarra equipos que en la primera mitad del campeonato le fue mal. Claro, cuando vos tenés un campeonato de fútbol, esto es lo mismo cuando vos tenés un campeonato de productores, a ver quién rinde más. ¿Qué te va a pasar? Que en la mitad del torneo, en la parte de arriba de la tabla, en general vas a tener a los mejores y en la parte de abajo, en general, vas a tener a los peores. Pero también te va a pasar que en la mitad de la arriba de la tabla, por ahí tenés a alguno que tuvo simplemente una buena racha. Ganó para decirlo en criollo, con el perdón de las mujeres, ganó de culo 3 partidos y se coló arriba. Y también te va a pasar, que es de lo que vive Caruso Lombardi, que por ahí tenés equipos que tuvieron una mala racha. Son buenos, pero están abajo. ¿Por qué? Porque tuvieron una mala racha, tuvieron mala suerte. Están haciendo las cosas bien, en términos productivos sería la metáfora. Están haciendo las cosas bien, pero tuvieron mala suerte. Y entonces saca pecho, viene Caruso, sabe que ese es un equipo que tiene para rendir un poco mejor, lo coachea un poco, ahora está de moda la palabra, está coaching, y entonces el equipo zafa al descenso. Y el tipo se anota el poroto. ¿Pero fue el efecto de Caruso Lombardi o fue la regresión a la media? ¿Qué es la regresión a la media? Es que eventualmente volvemos al rendimiento promedio. Yo tengo un campo que en promedio rinde 45 quintales de soja en un determinado lote.
En promedio rinde 45. Los últimos 20 años viene rindiendo 45 de promedio. Pero no rinde 45 todos los años. Un año rinde 47 y otro año rinde 42. Es el promedio 45. Ahora, van 2 campañas que rinde 39. ¿Qué apuesto yo? Yo me apuesto la cabeza contra un fósforo a que lo más probable es que vuelva a su rendimiento promedio. Que vuelva al rendimiento de 45. Y va a volver no por la decisión que vos tomes. No por la decisión que vos tomes. De hecho, hay una anécdota famosa, un tipo que se llama Kahneman, que es el premio Nobel de Economía, que estaba dando un día una capacitación en la Fuerza Aérea Israelí a pilotos y a instructores de pilotos. Y entonces se discutía si qué servía como estímulo, si servía premiar o si servía castigar. Si servía el palo o la zanahoria, el garrote o la zanahoria. Y entonces Kahneman les explica que no, que todos los experimentos muestran que sirve más premiar que castigar. Y un entrenador de piloto levanta la mano y le dice, mire, es al revés. En mi experiencia como entrenador de pilotos es exactamente al revés. Cuando un piloto tiene un día que fue demasiado bueno, por encima de su performance habitual, y yo lo premio, ese tipo al otro día rinde peor. Lógico, vuelve a su rendimiento normal. Cuando yo en cambio al tipo tiene un rendimiento normalmente bueno y un día tuvo un mal día y yo ese día al tipo lo castigo, al otro día el tipo mejora. No es que mejora por el castigo, flaco, es que vuelve a su rendimiento normal. Entonces, es muy difícil comerse la mague cuando vos estás tomando decisiones y el azar, la racha, hace que vos te vayas del rendimiento habitual y vos creés que es por culpa de la decisión que vos tomaste. Es muy difícil darse cuenta. Porque después vos cambiás la decisión, suponé que cambiaste el fertilizante o cambiaste el producto con el cual estabas trabajando, porque tuviste 2 años malos y ahora justo viene el año bueno. Y como vos cambiaste, vos estás convencido que el bueno es por culpa de lo que vos acabas de hacer. Y por lo tanto seguís cometiendo ese tipo de errores de razonamiento y lo seguís arrastrando. Es un sesgo muy habitual. Entonces, ¿cómo se analizan las decisiones? ¿Qué es lo que podemos aprender de acá? Que la manera de analizar una decisión en un contexto de incertidumbre cambiante, donde yo no sé lo que va a pasar con el dólar el año que viene, pero tengo que decidir, ¿cuál es la manera correcta de tomar una decisión en ese contexto? Juzgar las probabilidades de los escenarios. No el resultado no lo sé. Toda decisión en cierto sentido es una apuesta. Es una apuesta, muchachos. ¿A quién le gusta apostar de los que están acá? ¿A quién le gusta apostar? No sean tímidos. A todos les gusta apostar. Si no serían empleados públicos, estarían dentro de un ministerio. Ustedes apuestan todos los días cuando toman una decisión. Son apostadores, muchachos. Nada más que son apostadores que gozan de una fama un poco mejor porque se levantan todos los días a las 6 de la mañana. Hay otro que va al casino de Mar del Plata, pero son, en cierto sentido, también están tan locos como el que va al casino de Mar del Plata. Ustedes también se la están jugando en cada campaña con factores que son una ruleta, que no dependen tanto de ustedes. O sea que ustedes son apostadores, pero son apostadores racionales. Toman decisiones sin saber si la cosecha que viene va a ser una cosecha buena en este lote. No me importa, eso no lo sé. Hay incertidumbre respecto a qué va a pasar la cosecha que viene. Pero sí lo que sé es que 9 de cada 10 cosechas en ese lote salen bien. No soy tonto, no estoy sembrando en una laguna. También en la laguna podría salir buena la cosecha que viene, el año que viene. Qué sé yo, acuérdense cuando la soja estaba a 600, se vio cada cosa en el campo. Había gente que sembraba laguna. Pues total, con la soja a 600, te tenía que salir bien una de cada 8 cosechas y ya estaba salvado también por poco. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que como toda apuesta, la apuesta tiene riesgos y la apuesta paga algo. Entonces, yo no puedo juzgar la apuesta por el resultado. Tengo que juzgar la apuesta por cómo apostaste vos antes con la información que tenías en el momento de hacer la apuesta. Si yo antes del último mundial apostaba que iba a salir campeón Irán, en el último mundial, ¿se acuerdan de Irán? Nosotros casi perdemos con Irán. Yo apuesto que iba a salir campeón Irán. ¿Esa les parece una apuesta lógica? Es una locura apostar eso. Ahora, yo podría haber apostado que iba a salir campeón España en el último mundial. Parece bastante más razonable. Venía de ser el último campeón del mundo, era el número 1 ranking FIFA,
tenía un equipazo. Uno dice, bueno, los españoles pueden salir campeones mundiales. Era razonable la apuesta esa. Si yo miro con el diario del lunes, la apuesta por España o por Irán es igual de mala. Los dos se fueron en primera ronda. Pero esa es una decisión equivocada, yo no la puedo mirar así. La decisión de retener soja cuando la soja salía 550 a la tonelada y un año después bajó y hubo gente que retuvo soja y la tuvo que vender un 20, un 30% más bajo un año después. ¿Fue mala la decisión de retener? ¿Se puede juzgar por el resultado la decisión? No, porque vos la bola de cristal no la tenés, flaco. Vos lo que tenés es incertidumbre, como cualquiera, y con la información que tenías al momento de tomar la decisión de retener, fue buena la decisión. Después, bueno, el precio bajó, mala leche. Algunas veces baja, otras veces sube. El problema, justamente, en muchas de estas actividades es cuando a mí me desbalancean esa suerte, ¿no? Cuando sube, las cosas vienen bien. Y el Estado dice, no, vení que ahora es para mí. Acá había mucho del sector lácteo, que estaban hablando hoy del problema del sector lácteo, ¿no? El sector lácteo tuvo la leche a $5.500 la tonelada, pero cuando tuvo a $5.500 la tonelada no le dejaron capitalizarse, ni le dejaron estoquearse, ni nada. Dijeron, no, ahora es para mí. Y ahora que está a 2.400, ahora sí, ahora está toda para vos. Flaco, no, pará. Claro, así no se puede tomar decisiones. Pero la verdad es que nunca pueden juzgar una decisión por un resultado, porque una decisión siempre es una apuesta. Se la están jugando ustedes. Y la manera correcta de saber si yo me la juego es, en realidad, analizar las probabilidades y los pagos. Les hago una apuesta acá, antes de irme. ¿Alguien tiene una moneda acá en el bolsillo de 2 pesos, de 1 peso? ¿Alguien tiene que tener una moneda? ¿Alguien tiene una moneda? Ahí tiene una moneda el señor. Muy bien. Tenémela en la mano la moneda. Tenémela en la mano. Vos vas a tirar la moneda para arriba. Vos vas a hacer el juego. Vas a tirar la moneda para arriba. Yo les propongo la siguiente apuesta. Si sale cara la moneda del señor, si sale cara, ustedes me pagan a mí, cada uno de ustedes, 100 pesos. Si sale seca, yo les pago a cada uno de ustedes 200 pesos. ¿Se entendió, no? Si sale cara, ustedes me dan 100. Si sale seca, yo les doy 200. Levanten la mano los que agarran viaje con la apuesta. Levanten la mano los que apuestan. ¿Quién me toma esa apuesta? Cara, te vuelvo a insistir porque no te veo levantar la mano, te insisto a vos. ¿Qué querés, que te dé más? Te estoy diciendo que si sale cara, vos me das 100. Si sale seca, yo te doy 200. Supuestamente es 50-50 la chance, ¿no? De que salga cara o salga seca. La mitad de las veces vas a ir cara y la mitad de las veces vas a ir seca. ¿No es un negocio el que te estoy proponiendo? ¿Cómo tomás una decisión en ese contexto vos? La decisión correcta en ese contexto es que vos tomes esa apuesta. Y la decisión mía de ofrecerte esa apuesta es una estupidez. Yo no puedo sobrevivir mucho tiempo ofreciéndole a un tipo que si sale cara me da 100 y si sale seca le pago 200, porque a la larga me fundo. Ahora, que yo me funda a la larga no quiere decir que en esta vez que él tire la moneda yo me vaya a fundir. En una de esas tengo culo, sales cara y yo me llevo de acá 4 lucas y salgo corriendo. Chao, no te doy revancha. ¿Se entiende? Ahora, yo no puedo juzgar si la apuesta fue una apuesta bien hecha o mal hecha por el resultado, por si salió cara o si salió seca. Ese es un error. Y yo los invito a que cuando toman decisiones no miren el resultado. El resultado, cuando hay una cuota de azar involucrada, en parte es un accidente. Yo no estoy diciendo con esto que no importa lo que ustedes hagan. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que también hay otras cosas que tallan en el resultado y que a veces uno se carga demasiado las tintas o se hace cargo de consecuencias que no son consecuencias de la decisión de uno, por la positiva y por la negativa. Y esto tiene que ver con lo que va a pasar el año que viene. 2 cosas sobre gestionar el cambio importantes que quiero decir muy brevemente, porque me quiero concentrar en la economía argentina, que sé que hay más incertidumbre para el año que viene. En general, el que tiene a cargo cualquier organización en la cual hay un grupo de personas trabajando, puede ser que trabajen todas para él o puede ser que trabajen descoordinadamente. Tengo un proveedor, tengo un cliente,
estoy trabajando con un grupo de gente, el tipo de alguna manera gestionar exitosamente ese grupo de gente es administrar incertidumbres. Es administrar incertidumbres. Y si yo quiero que el resultado de esa gestión, y sobre todo en un contexto en el cual viene un momento de cambio, sea positivo para mí, necesito crearles a todos la misma película en la cabeza, de la representación mental que les hablaba más temprano, estoy hablando de vuelta ahora. Necesito que todos, cuando yo les hablo de algo, les cuento a dónde voy, en términos productivos, en términos de inversiones, en términos financieros, en los términos que sea, cuando les cuento o cuando le cuento a mi mujer a dónde voy, porque a veces ustedes tienen que tomar decisiones en casa y está la doña, que es la que después hay que rendirle cuenta, ¿no? Entonces es importante que ustedes tengan la capacidad de crearle esa representación mental que sea la misma para todos, para que todos vayan al mismo lugar, porque ahora no tienen todos la misma representación mental. Si yo les pregunto, por ejemplo, sobre las perspectivas de la economía argentina para el año que viene a ustedes, y yo les cuento que para el año que viene es probable que el dólar no suba, sino que inclusive podría ser que baje el dólar. Yo sé que la representación mental, cuando yo estoy diciendo esto, de muchos no es la misma. No es la misma la de todos ustedes. Hay alguno que tiene más contacto con el sector financiero, que tiene un costo financiero alto, que en realidad está pensando más en que baje el costo financiero que en que baje el dólar, no le importa mucho. Hay otro que tiene muchos insumos importantes que están en dólares. Por ejemplo, el que se compró la máquina grande esa que está en dólares. Entonces, para ese es una buena noticia que baje el dólar. Entonces, en realidad la representación mental no va a ser la misma a la de todos. Necesito asegurarme, si quiero construir un cambio, que la representación mental sea compartida. Ese es uno de los principales desafíos. Segundo, la comunicación del mensaje. Es otro punto clave sobre el cual quiero hacer hincapié acá. Cuando vos querés cambiar algo, tenés que ser muy bueno comunicando. Tenés que ser muy clarito comunicando. Y para comunicar, tenés que crear imágenes episódicas que muevan, que tengan contenido emocional, no dato duro. Esa sería entre muchas comillas, con mucho respeto, mi crítica constructiva para los muchachos que hicieron la presentación antes sobre los lubricantes. Mucho dato duro sobre el lubricante. Mucho dato duro, ya sé, es jodido. Uno me dice, ¿qué hago? ¿Traigo un motor y lo pongo acá a hacer andar y le tiro un lubricante para que los muchachos comprendan? No sé, capaz que hay algo de eso que se puede hacer. Por eso el día de campo tiene tanto atractivo en ese sentido, ¿no? Porque funciona mejor. Me convenzo más, me entusiasmo más cuando veo... Pero por ahí me están comunicando lo mismo. Es la misma información, lo que pasa es que lo que están cambiando es el canal de cómo me la están comunicando. Ok. Hasta acá algunos temas que hay que tener en cuenta a la hora de pensar cuál va a ser este contexto 2017. ¿Por qué? Porque yo no voy a venir acá a decirles lo que va a pasar el año que viene, porque la bola de cristal me la olvidé en casa. Y además, cuando venga un tipo a decirles a ustedes lo que va a pasar el año que viene, desconfíen, porque no sabe nadie lo que va a pasar el año que viene. Y si alguien sabe lo que va a pasar el año que viene, se está llenando de guita ahora. Porque le va a venir. Es como esos tipos que dicen, vendo sistema para ganar en el casino, digamos. ¿No? Nunca, digo, si yo tenés el sistema para ganar en el casino, flaco, parate en el casino y ya te guita. ¿Para qué lo vendés al sistema? No tiene sentido. La prueba de que ese sistema fracasa es que el tipo lo está vendiendo. Entonces, acá pasa una cosa parecida. Lo que voy a hacer, voy a terminar hoy con 4 escenarios posibles sobre la economía del año que viene. Algunos sí, yo creo que son más probables que otros. Voy a conjeturar un poco con ustedes. Pero van a tener que decidir ustedes con esa incertidumbre. Lo importante para juzgar la decisión de ustedes con esa incertidumbre no es si terminan saliendo bien las cosas o mal. Lo importante es si al momento en el cual ustedes tomaron la decisión hubo alguna información que se olvidaron de contar. O se dan cuenta que si pudieran volver el tiempo atrás, ustedes se equivocaron en el momento de tomar la decisión porque no tuvieron en cuenta algo o porque analizaron incorrectamente algo. Ese es el desafío de hoy. ¿Qué está pasando con la economía hoy? Tema más importante o principal problema que tenía la economía, que era el problema de la inflación. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la verdad que la inflación se aceleró muchísimo cuando empezó el nuevo gobierno, por la devaluación, por la quita de retenciones,
por el tarifazo, todas las medidas juntas que tomó el gobierno, se aceleró la inflación. Esto tendría que apuntar, pero justo ahí se anula contra el televisor. Mirá qué grande. Bueno, en la primera, como ustedes ven, en la primera mitad de ese gráfico la inflación iba para arriba, los indicadores, distintos indicadores que hay de inflación ahí, y en la segunda mitad viene bajando. En los últimos meses viene bajando fuerte la inflación, la tendencia es clara, ya estamos en una inflación, lo que los economistas llamamos inflación núcleo, de 1,5% mensual. El gobierno pensaba que eso recién iba a ocurrir en octubre, noviembre, diciembre, y ya ocurrió en agosto y en septiembre. O sea que la inflación va a ser un problema cada vez menos importante. Esto es fundamental por un tema, porque la política económica del año que viene va a depender crucialmente cuál sea la inflación. Y si la inflación es una, el resultado en la economía va a ser determinado. Y si la inflación es otra, el resultado va a ser completamente distinto. Ahora los voy a convencer de eso. ¿Qué está pasando con el consumo? Lo mismo que pasó en el 2014, exactamente lo mismo. Ustedes en ese gráfico ven en rojo la evolución del consumo este año, hasta septiembre, que es el último dato que tenemos, y en azul ven la evolución del consumo en el 2014. Ese gráfico, si yo le tuviera que poner un nombre, le pondría Guatemala contra Guatepeor. Un desastre el consumo. En los dos momentos se cayó el consumo. Pero hay cierta recuperación desde mitad de año, en el 2014, en la crisis del 2014 y ahora de vuelta. ¿Por qué comparo con el 2014? Porque en 2014 el consumo se cayó por la misma razón que ahora. Porque hubo mucha inflación en la primera mitad del año, los salarios no llegaron a alcanzar a la inflación y por lo tanto el consumo se vio alterado. Cuando entraron todas las paritarias, el consumo se recuperó. ¿Por qué les cuento lo que está pasando con el consumo? Si la mayoría de ustedes no cobran un salario fijo, la mayoría de ustedes son productores. Ustedes dirán, ¿a mí qué me importa lo que pasa con el consumo de los asalariados? Sí, pero ¿sabe qué pasa? El gobierno, cuando tiene que tomar decisiones de qué hacer con la economía, tiene que mirar eso. Porque eso es lo que determina si el gobierno puede ganar o no las próximas elecciones. Si el gobierno logra recuperar el consumo, puede ganar las próximas elecciones. Si no lo logra recuperar, no tiene ninguna chance. Entonces eso te puede decir lo que va a hacer el gobierno el año que viene. Si tenemos alguna incertidumbre sobre lo que va a hacer. Por suerte parece que el consumo se está recuperando. Los créditos hipotecarios, estos son hipotecarios no, personales. ¿Qué pasó con el crédito? Un banco de primera línea que me pidió por favor no compartir la información públicamente, razón por la cual estoy borrando el nombre del banco, pero es uno de los el más importante del sistema. De hecho, si está de auspiciante por acá dando vueltas, pero, ¿qué muestra? Que hacía 12 meses que el crédito no se movía y en el mes de agosto y septiembre el crédito rebotó. Es importante este dato porque cuando la gente se anima a tomar un crédito, quiere decir que la gente tiene perspectivas de más estabilidad futuro. Yo gano, qué sé yo, 30 lucas hoy, gasto 25, me sobran 5 de changüí. Yo me podría meter en una cuota de un auto, por ejemplo. Pero si yo creo que va a haber mucha inflación a futuro, no me meto ni en pedo porque sé que el mes que viene ya no puedo pagar la cuota. Entonces tengo que tener cierta perspectiva de estabilidad de la economía para meterme a tomar crédito. Parece que la gente está teniendo esta expectativa. Y es muy importante, por lo que les voy a contar ahora, la expectativa de la gente. Acá es clave en esta oportunidad para ver lo que va a pasar el año que viene, la expectativa de la gente. Y con los hipotecarios, ¿qué pasó? También están empezando a rebotar los créditos hipotecarios. Lo cual es muy importante, este dato que les estoy dando, por el rol que tienen ustedes del otro lado del mostrador. Porque cuando ya la juntaron y cosecharon y todo, ¿qué hacen con la plata? Dos posibilidades, reinvierten en el campo o segunda posibilidad, tienen que ponerla en alguna parte. Entonces, ¿uno dónde la pone? Bueno, muchas veces la opción es el ladrillo, ¿no? ¿Y qué nos muestra esto? Si ustedes miran los precios de las propiedades en pesos, están 25% arriba de lo que era el año pasado. Quiere decir que en dólares los precios de las propiedades cayeron entre 30 y 40%. Ahora están de remate las propiedades, pasaría a comprar ya cualquier propiedad, de tirarse de palomita hoy a comprar. Pero como se está recuperando el crédito hipotecario y con lo que va a pasar probablemente con el dólar que les voy a contar ahora, no va a durar mucho eso. Las propiedades van a rebotar fuerte en los próximos 2 años. Así que si estaban dudando si comprar una propiedad, es probable que el momento sea ahora. Sobre todo si tienen que blanquear. Si alguno de ustedes está dentro de los que todavía no blanqueó, tienen tiempo hasta el 31 para abrir la cuenta, por lo menos, ¿no? Bueno, entonces, blanquear para ir a propiedad, ustedes saben que es una opción bastante buena, porque ahora vos tenés que pagar el 10%, es verdad,
pero no te queda la plata estacionada porque vas a comprar un bien registrable, así que la podés sacar inmediatamente. Y si compras una propiedad que está 20 o 25% abajo en dólares, en 1 o 2 años recuperaste, probablemente en 2 años, recuperaste el 10% que le diste al gobierno y el 10% que gastaste en toda la comisión de la escritura y todo lo demás. Así que es una opción bárbara. Y salís con renta para la semana que viene ya, de plata que tenías muerta. Ahora, ¿qué pasa con el ingreso de capitales, la famosa lluvia de dólares de la economía? ¿Está habiendo lluvia de dólares en la economía? Respuesta, sí. Sí, está habiendo lluvia de dólares. En el primer trimestre, si ustedes miran, de vuelta no tengo en la primera mitad del gráfico, se los voy a mostrar acá. 2014, este fue el ingreso de dólares, 2015, 2016, mucho más ingreso de dólares. En segundo trimestre, 2013, 2014, 2015 fue un desastre, 2016 inclusive más alto que el ingreso de capital del 2012. Están entrando dólares a la economía. Y eso explica también por qué el dólar está planchado. Es verdad, arrancan de un nivel bajísimo, hacía muchos años que no entraba nada a la economía. Entonces uno dice, están entrando más dólares que el año pasado, no es para festejar tanto porque era una boludez que entraran más dólares que el año pasado, no había entrado nada. Entonces está entrando un poquito más, pero la tendencia está. Y en función de lo que pase con el blanqueo, con el segundo tramo del blanqueo, es probable que entren mucho más. Y la pregunta del millón, ¿qué está pasando con el tipo de cambio? En el gráfico azul les muestra la competitividad de la economía desde el año 1998. Desde el año 1998. Convertibilidad. La devaluación del 2002. Súper competitivo el campo. Acá podrías sembrar café si querías, que era rentable en el año 2002-2003. ¿Y qué pasó? La inflación se fue comiendo la competitividad, nada que ustedes no sepan. Y luego vino la devaluación de diciembre de este año, y es verdad, hubo un poco de inflación, pero todavía estamos en el mismo nivel de competitividad. El tipo de cambio argentino respecto al resto del mundo tiene el mismo nivel de competitividad hoy que el que tenía el otro día de la devaluación, que el que tenía el 17 de diciembre. ¿Cómo me van a decir ustedes? Si hubo un montón de inflación que se comió el dólar de 15, ya no es un dólar de 15 de verdad, ya se lo comió la inflación. Sí, pero nuestro principal socio comercial, que es Brasil, que es el segundo gráfico que tienen ahí arriba, el que está en color amarillo, Brasil, que es nuestro principal socio, está cada vez más barato el dólar en Brasil. Entonces, cuando nosotros nos comparamos contra Brasil, estamos mucho más competitivos que en diciembre contra Brasil, no por mérito propio, sino porque ellos son los que se les está poniendo el dólar muy barato. Para que lo piensen, les voy a poner un ejemplo. En enero, el dólar en Brasil salía 4,20 reales. Hoy sale 3,10. Esto es exactamente equivalente a si en Argentina en enero el dólar hubiera salido 17 y ahora saliera 12. Para que entendamos. Es decir, se abarató fuertísimo el dólar en Brasil. Y todo parece indicar que la tendencia esa va a continuar. ¿Y por qué es importante esto? Porque si la economía se bancó, el sector externo en equilibrio en el primer semestre con un dólar de 15 mangos en Argentina, cuando el real en Brasil, el dólar en Brasil costaba 3,50 o 3,60 en el promedio del semestre. Si ahora el dólar en Brasil va a estar mucho más barato, quiere decir que en Argentina la economía también se banca un dólar más barato. Luz amarilla en el semáforo. Yo sé que alguno que estaba medio dormido levantó los ojos ahora. Claro. No se hagan ilusiones, lamentablemente, y no se enojen con que, viste, yo soy mensajero, no me peguen a mí. Soy Giordano. Claro, la verdad, lo que le estoy diciendo lo voy a decir de vuelta, para que quede claro, que si la economía se bancó el primer semestre con un dólar de 15 con Brasil, que el dólar estaba mucho más alto en Brasil, ahora que en Brasil el dólar está mucho más bajo, encima acá está bajando la inflación, es probable que el dólar de equilibrio de la economía no sea ni siquiera 15, probablemente sea 14,50. O sea, la economía se banca. Yo ya sé que muchos de ustedes no, o mejor dicho, muchos de ustedes sí, ganan un poco menos por ahí. Hay sectores que no, hay sectores industriales de la Argentina que necesitan un dólar de 48 para ser competitivo. Esta es la realidad. O sea que yo sé que es mala noticia para muchos, pero es probable que se lo banque. O sea que ese es un dato importante, ¿qué está pasando con la competitividad? Ahora, ¿qué estamos esperando nosotros en los próximos meses?
va a continuar la inflación baja y bajando. Eso va a permitir recomposición de los ingresos. Eso va a permitir que se consolide la recuperación en el consumo, lo cual no es un tema menor porque eso va a hacer que la economía crezca a partir del año que viene, básicamente por el gasto público y por el consumo. Si estuviera acá José Luis Esper diría kirchnerismo de buenos modales, ¿no? Yo no soy tan exagerado, creo que es bastante diferente que kirchnerismo, pero a lo que me refiero es a que de las 4 locomotoras que pueden mover la economía, el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones, lo que venía moviendo la economía en el modelo anterior era el consumo y el gasto público, y acá llegó Macri y dijo, cuando me vean a mí que tengo ojos azules van a venir todos los inversores. Lo vieron, los inversores todavía no vinieron, entonces la inversión que pensaban que iba a ser la gran locomotora de la economía no es la gran locomotora de la economía, y por lo tanto el gobierno está recalculando con el GPS y ahora el año que viene el que va a mover la economía va a ser otra vez el consumo. O sea que hay casi consenso entre la mayoría de los economistas que el año que viene la inflación va a ser más baja y que los salarios le van a ganar a la inflación. Las paritarias van a ser más altas, porque al gremio, vos no lo podés convencer a ningún gremio en Argentina de que cierre paritarias abajo de 20%. Es imposible. Por lo tanto, las paritarias le van a ganar a la inflación. Y entonces va a haber recuperación de consumo el año que viene. Lo cual es un dato no menor para que el gobierno pueda ganar las próximas elecciones. Y ahí se juega también lo que pasa en la economía en los próximos años. Así que no es poco significativo. Ahora, hay un dato súper importante que es el que me permite abrir los 4 escenarios que les decía yo acá. Que es que el gobierno acaba de anunciar, muchos de ustedes por ahí lo leyeron en alguna parte, no le dieron mucha importancia. El Banco Central anunció hace cosa de un mes que empezaba un nuevo régimen en materia de política monetaria que se llama metas de inflación. Uno dice, ¿qué será esto de las metas de inflación? Mirá, es un esquema muy simple de metas de inflación, muy simple. ¿Cómo funciona el esquema de metas de inflación? Lo que dice el Banco Central es, mira, yo ahora voy a poner un rango. La inflación para el año que viene tiene que estar entre 12 y 17%. La pregunta es obvia. ¿Qué pasa si no pasa eso? ¿Qué pasa si la inflación es más alta? Mira, cuando yo pongo meta de inflación, la inflación es la que digo yo, por las buenas o por las malas. Por las buenas es todos me creen, entonces los gremialistas piden poco, no piden mucho, los que forman precios no remarcan mucho, todo bien, todo legal, vamos a una inflación civilizada del orden del 17% porque todos me creyeron. ¿No me creen y quieren formar precios más altos igual? Los voy a hacer bajar a piñas. ¿Cómo es hacerlo bajar a piñas? No necesitan acá a Guillermo Moreno, es otra la estrategia. ¿Cómo es ahora piñas? Ahora piñas es un instrumento que es la tasa de interés en meta de inflación. ¿Me sube la inflación mucho? Achico la cantidad de dinero, aprieto un poco, hago un apretón monetario más fuerte, sube la tasa de interés. Cuando sube la tasa de interés, el impacto que tiene es que cae el consumo y cae la inversión. Se enfría la economía y efectivamente baja la inflación, que era lo que quería el Banco Central, pero baja con un costo recesivo importante. O sea, la economía que están hablando, que crece el año que viene 3,5%, crece 3,5% si funcionan bien las metas de inflación, si la gente cree en las metas de inflación y si el Banco Central no tiene que salir a bajar la inflación a piñas. Porque si nadie le cree al Banco Central y todo el mundo forma precios con una inflación de 25, digamos, claro, hace unos meses, si yo les decía que el Banco Central iba a una meta de inflación de 17, se me cagaban de risa todos juntos. Ahora que venimos en 2-3 meses de inflación más baja, empieza a ser un poco más creíble. Le quedan al Banco Central 3 meses más para convencer a la gente de que puede ser 17. Si todos se convencen de que puede ser 17, ningún problema. Pero si no se convencen y sube la tasa de interés, entonces ahí vienen los escenarios de lo que puede pasar. Escenario número 1. La inflación supera el 17%. El Banco Central entonces sube las tasas de interés, era el que les describía recién. No entran muchos capitales, este es un punto clave acá. ¿Por qué? Porque podría ser que como la tasa de interés acá es tan atractiva y en el mundo no me pagan nada por tener dólares afuera, de golpe los fondos comunes de inversión que mueven mucha guita dijeran, che, vamos a poner la guita en Argentina. Y entren muchos capitales. Ese es el escenario 2. Ahora vamos a suponer que no pasa eso.
que todavía sigue medio cerrada la economía argentina, que los inversores de afuera todavía no distinguen mucho entre Macri y Cristina y por la duda quieren esperar a ver qué pasa con las elecciones del año que viene y no se anima a entrar nadie. Si pasa eso, lo que va a haber es una contracción del consumo fuerte, lo cual es una doble mala noticia. Porque tasas de interés más altas quiere decir que las patas de la rentabilidad del sector productivo de cualquiera y del de ustedes en particular no es solamente el tipo de cambio. El tipo de cambio te da el precio, pero tu rentabilidad es la diferencia entre tus precios y tus costos. Sí, es verdad, el tipo de cambio no digo que no importa, importa, pero es el lado de los precios y el de algunos costos. Después, ¿cuáles son los otros dos costos más importantes? El costo fiscal y el costo financiero. Los impuestos y la tasa de interés, lo que le tengo que pagar al banco o lo que descuento un cheque cuando me arrancan la cabeza, alguien me paga con un cheque y tengo que ir a descontar el cheque. Entonces, si hay un escenario donde no hay credibilidad en la meta de inflación del gobierno y sube la tasa de interés, eso quiere decir que vamos a tener un costo financiero más alto y por lo tanto la ecuación de rentabilidad se resiente. No le conviene a nadie, ni siquiera a un sector que uno pensaría, a mí no me importa, porque total yo no vivo de salario, de otra cosa, no me importa el consumo. No, sí, te importa, porque el costo de interés más alto es un costo de interés alto para vos también. Segunda posibilidad. La segunda posibilidad es que pase lo mismo, que la inflación se dispare un poco más, que el Banco Central haga la política monetaria contractiva, que eso genere la suba en la tasa de interés, hasta ahí todo bien, pero que ahora los capitales de afuera vengan y entren muchos capitales al país. Y ahí tenemos un problema, en realidad. Sobre todo ustedes tienen un problema. Porque ¿qué va a pasar? Si entran muchos capitales, los capitales de que entran van a volver a bajar la tasa, porque va a haber mucho dinero en la economía. Entonces la contracción no va a ser por el lado del consumo, al contrario. No va a haber ningún problema ni con el consumo ni con la inversión en la economía. Va a haber crecimiento en la economía. Pero el problema es que si entran muchos dólares, oferta y demanda, muchachos, si hay abundancia de dólares, ¿qué va a pasar con el precio del dólar? Se va a pinchar. Entonces, eso quiere decir que la inflación va a bajar, sí, como con ancla de dólar, usando el ancla cambiario, o sea, con un dólar que se pincha. Y ese es el peor escenario para todo el sector, porque ese es un escenario en el cual la ecuación de rentabilidad se resiente fuerte. Y no es un escenario poco probable. Si me preguntan a mí, es probablemente el escenario más probable de todos. Sobre todo porque es un año electoral. Y porque siendo un año electoral, al gobierno, si bien le preocupa mucho que se caiga el dólar, fíjense que el Banco Central compró en el primer semestre 8.000 millones de dólares de reservas. 8.000 millones de dólares. Quiere decir que hoy sale 15 el dólar porque el Banco Central lo está sosteniendo hace varios meses. Porque si el Banco Central no se hubiera metido a sostener el dólar, habría pasado en Argentina lo mismo que está pasando en Brasil. Sí, el dólar en Argentina hoy probablemente saldría 11 o 12 pesos. Si sale 15 es porque el Banco Central lo está aguantando. O sea, el Banco Central está muy preocupado de que haya una lluvia de dólares porque eso obviamente generaría que el dólar pueda caer mucho. Pero aún si la caída del dólar fuera moderada, una caída del dólar moderada no es una mala noticia para el gobierno en un año electoral. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta el dólar barato. Porque el dólar barato quiere decir que cualquier cosa que yo puedo comprar que tiene precio dólar va a estar más barato. Por ejemplo, un auto, por ejemplo, un electrónico, por ejemplo, un celular, una computadora, un televisor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, da la casualidad que los bienes aspiracionales de la clase media, la mayoría están en precio de dólar. Entonces, por esa razón le iba también al gobierno anterior, ¿no? Entonces, si yo logro tener el precio del dólar pinchado en un año electoral, el consumo va a volar y la economía es probable que crezca inclusive más del 3% que está previendo todo el mundo. Capaz que crece 4 o 5, de la mano de un consumo creciendo fuertísimo, pero con un sector productivo hecho pelota. No digo hecho pelota, pero comprometido. Y ese es un escenario probable. Tercer escenario. Ningún problema. El Banco Central convence a la gente de que la inflación va a estar alrededor del 17. Los gremios igual no cierran 17 porque dicen yo quiero recuperar la que perdí el año pasado. Así que los gremios cierran 20, 21.
No pasa nada, la inflación es perfectamente controlable. Si la paritaria está en el rango de 20, 21, 22, la inflación puede estar abajo de 17 perfectamente, porque los salarios son 45% del producto nada más en Argentina. 45% del producto, ponele para que la cuenta sea fácil 50%, quiere decir que con paritarias de 22 te ponen un piso de inflación de 11. Así que es perfectamente posible tener inflación baja con paritarias de 20, 21, 22, no es descabellado. Y ese es un escenario que también tiene posibilidad de ocurrir. Depende mucho de qué pasen estos meses. Y ustedes lo van a ver con todo el mundo alrededor, porque ustedes van a ver de qué se habla, digamos. ¿Se habla de que estamos en una economía de alta inflación todavía o no? Bueno, vamos a ver qué va a pasar en los próximos meses. Si en 2, 3 meses, para cuando llegue enero y los gremios se empiezan a sentar en las primeras paritarias, son los docentes, la inflación viene de 5 o 6 meses consecutivos de estar abajo de 1,5%, es bastante posible, razonable, que las paritarias vayan a un escalón entre 20 y 25 y no haya una locura, y la inflación esté relativamente controlable en el orden del 17%. Si eso pasa, el Banco Central se cruza de brazos, no tiene que hacer nada. Ni saca ni mete pesos en la economía, ningún problema. El dólar tampoco se mueve mucho en ese contexto. Y la economía crece lo que está previsto que crezca, un 3,5%, con un dólar relativamente estable, con una inflación a la baja, porque el Banco Central gana mucha credibilidad si pone la inflación por las buenas, sin necesidad de subir la tasa, la pone en el lugar que dijo que le iba a poner. ¿Sí? Es una buena noticia en términos de baja de interés. ¿Por qué digo en términos de baja de interés? Sí, de tasa dije, pero en términos de baja de inflaciones, supuestamente. Pero si vos dominás la inflación en Argentina, dominás la tasa de interés después. Menos inflación en Argentina hoy es menos tasa de interés a futuro. Buena parte de las tasas exorbitantes que pagamos nosotros ahora son por la inflación alta. Esa es una buena noticia para el sector en el mediano y en el largo plazo. Que se pinche la inflación implica que el costo financiero de ustedes va a bajar mucho en los próximos años. Y ese es un dato importante. ¿Qué probabilidad le asigno a este? Bastante, aunque menos que el escenario anterior. Yo creo que el escenario más probable es el escenario 2. Ahora, creo que este es un escenario posible, sobre todo dependiendo de qué pase con la inflación de octubre, noviembre y diciembre. Si la inflación de octubre, noviembre y diciembre está abajo de 1,5%, siempre la inflación núcleo, voy a hacer una aclaración para que aprendan a mirar mejor la inflación ustedes también. No importa el número final de inflación que pone el gobierno, importa la inflación núcleo, porque el número final de inflación tiene un montón de datos que son estacionales. Veamos, yo no voy a ser tan tonto de creer que en enero está subiendo la inflación porque suben los alquileres en Mar del Plata. Es una estupidez, es obvio que van a subir. Después en febrero tampoco nadie festejaría que bajan los alquileres en Mar del Plata. Eso es estacional. Entonces yo los precios estacionales los saco. Tampoco nadie se va a creer que en Argentina no hubo inflación en los últimos 5 años porque las tarifas no se movieron. Entonces, los precios de las tarifas también los tengo que sacar porque esos son por decreto. Cuando me quedo con el resto de los precios, que son los que forman la oferta y la demanda, que son el 70% de los precios de la economía, esa es la inflación núcleo. Esa inflación hoy está en 1,5%. Si octubre, noviembre y diciembre sigue en 1,5% o bajando, este escenario se hace cada vez más posible. Si en octubre, noviembre y diciembre la inflación viene por arriba de 1,5%, el escenario 2 es el que empieza a ser bastante más posible. Último escenario, el mejor del mundo en ese sentido para el gobierno, no tan bueno a priori para ustedes, pero a la larga sí, que es un escenario donde la inflación baja más rápido de lo que espera el gobierno. Se pincha la inflación en el último trimestre, se hace tan creíble la meta de inflación del año que viene que las paritarias se negocian bastante bajo, la inflación realmente termina siendo muy baja el año que viene en los primeros meses y entonces el gobierno se da cuenta que la inflación está por debajo de la meta que puso. Y por lo tanto, la política monetaria en un esquema de meta de inflación es al revés. Ahora hay que poner pesos en la economía. ¿Tengo 5 minutos más? ¿Sí? Porque ya me están mirando con cara de tenemos hambre. Entonces, si empieza a poner pesos en la economía del gobierno en ese entonces, lo que va a pasar es que la tasa va a caer fuerte y la economía va a volar. Va a crecer muchísimo la economía. Pero para ustedes puede haber una mala noticia que compense eso. La tasa va a caer fuerte y va a caer fuerte el costo financiero de ustedes, pero eso podría hacer que algunos capitales especulativos que entraron este año en la Argentina salgan el año que viene. Y eso podría, bueno, no, al contrario, eso sería una excelente noticia para ustedes, porque eso haría que haya menos dólares en la economía y subiría
todavía un poquito más el precio del dólar. O sea que ese sería el combo ideal para ustedes, si se lo piensan. Pero la mala noticia es que ese es el menos probable de todos. Pero podría ocurrir esa secuencia en la cual la inflación termina siendo mucho más baja. Eso hace que el gobierno, en vez de hacer un apretón monetario, al contrario, pueda aumentar la cantidad de dinero en la economía. Eso pincha las tasas de interés fuerte y eso, por un lado, es menor costo financiero y por otro lado puede generar un dólar más alto por salida de capitales. El combo perfecto. Lo que espero haberlos convencido con esto es que lo que pase el año que viene con la economía depende de las expectativas de inflación. Depende de lo que la gente crea que va a pasar con la inflación, porque eso va a determinar los comportamientos de inflación el año que viene, en este modelo. Las dos incógnitas, y con esto termino, sobre todo porque son importantes para ustedes, es qué va a pasar con el blanqueo, en primer lugar. La apuesta del gobierno con el blanqueo, como todos ustedes probablemente saben, era que el blanqueo no fuera exitoso en el local y fuera exitoso en el tramo externo. ¿Por qué? Porque la idea era que la gente blanqueara pero dejara la guita afuera. ¿Para qué? Porque de esa manera el gobierno caza el 10% que le toca, esa plata ya está gastada, es para los jubilados, reactiva un poco la economía con eso, y no entran dólares en la economía, entonces el dólar se mantiene sin cambios. El gobierno estaba y está muy preocupado de que el tramo local sea muy exitoso, porque si entran muchos dólares en la economía, eso podría pinchar mucho el precio del dólar. Y no quiere un dólar tan barato el gobierno tampoco. Entonces, la gran incógnita es qué pasa con el blanqueo. Yo creo que va a pasar eso, que el tramo local va a estar en el orden de los 5.000 millones de dólares, no va a ser muy significativo, que va a ser muy exitoso el tramo externo, pero que esos dólares no van a entrar en la economía. Pero ahí hay una incógnita. Si entran más dólares de lo que todos estamos pensando que van a entrar en la economía, va a haber un dólar un poco más bajo para el año que viene. O sea que en todos los escenarios que estoy analizando, como se imaginan, yo no estoy viendo un dólar alto en ningún escenario prácticamente. Es muy difícil un escenario de dólar alto, salvo en los casos que conté de los escenarios recién que podría haber algún caso de dólar alto. El último tema es que nadie está hablando de esto todavía, pero van a empezar a escucharlo en los próximos meses. Argentina, para las calificadoras de riesgo, es un país fronterizo. ¿Qué quiere decir país fronterizo? Quiere decir, mirá, ahí lo asaltaron a Rambo. Si vos querés ir, andá y metete, pero nosotros no nos hacemos cargo. En castellano es eso. Entonces, los capitales de los fondos comunes de inversión, por regla, no pueden entrar en esos lugares que son fronterizos porque son de alto riesgo. Pero cuando vos te cambian la calificación y te pasan a ser país emergente, que son la mayoría de los latinoamericanos hoy, automáticamente calificás como destino de inversión de los fondos comunes de inversión importantes del mundo. Y eso genera ingreso de dólares alrededor de entre 20.000 y 25.000 millones de dólares de ingreso de capitales a la Argentina. Bueno, esa puede ser una buena noticia en términos de crecimiento de la actividad económica, pero no es una buena noticia en términos de sectores productivos. Eso es, en castellano y en resumidas cuentas, los 90 reloaded, los 90 recargados. Está bien, no es lo mismo. Ahora el tipo de cambio está flexible, no hay convertibilidad. Yo no estoy diciendo que vaya a ser los 90, pero lo que quiero decir es que el componente ese de un fuerte ingreso de capitales va a generar crecimiento de la economía, pero al mismo tiempo también va a generar dólar más barato. Esas son dos incógnitas. Nadie sabe. Yo creo que van a ocurrir las dos cosas. Creo que el blanqueo va a ser como les conté y que va a haber esto. Vamos a ser país emergente para marzo del año que viene como mucho. Y eso va a generar, primero, mucho impacto financiero. Los que tienen plata de ustedes ahora, vean que el recorrido era Lebax, ya no es más Lebax, ya no conviene más estar parado en Lebax porque bajaron mucho y van a seguir bajando las tasas de Lebax. Después fue bonos, hubo fiebre de bonos y ahora hace 15 días que es la fiebre de la bolsa. Cuando Argentina sea país emergente, la bolsa va a reventar. El mes antes, porque en la bolsa ya se están avivando antes que ustedes. Cuando salga en el diario que Argentina es país emergente y nosotros como unos giles vayamos a comprar, ese día es el último día que subió la bolsa, como se imaginarán. Pero hay que estar preparado para esto, porque esto que estoy contándoles va a ocurrir. Van a ver ustedes un boom de la bolsa al mismo tiempo que se consolida Argentina como emergente. Probablemente para cuando salga en el diario ya ese llega al máximo. Pero eso es lo que va a estar pasando, si tienen duda de dónde poner el dinero. En fin, con esas incógnitas, esas son las conclusiones. Creo que el escenario es un escenario donde yo realmente creo que va a bajar fuerte la inflación. Creo que eso
puede hacer, le da muchas posibilidades al escenario 3, de los que describí recién, un escenario en el cual el Banco Central no tiene que hacer nada, un escenario en el cual la inflación se ordena abajo del 17% sin que las tasas suban, al contrario, la persistencia de las tasas es en la misma tendencia que viene el gobierno hasta ahora. Hoy están en 26 las tasas de corto, probablemente estén en 21 las tasas de corto para mediados del año que viene en ese escenario. O sea que me baja el costo financiero, no se mueve mucho el dólar, mi ecuación de rentabilidad mejora, por el lado financiero sobre todo. Ese es un escenario donde el gobierno gana probablemente las elecciones del año que viene bien, y por lo tanto tenemos 6 años más de regla de juego, que yo llamo las reglas de juego nuevas para todo el sector, que son las reglas de juego en las cuales, mirá, los precios gobiernan. Si te tocan buenos precios te va a ir bien, si te tocan malos precios te va a ir mal, que son las reglas que todos ustedes están acostumbrados a aceptar porque por algo están en este sector, si no se estarían dedicando a otra cosa. Muchas gracias.